en forma definitiva contra aquellos que proclaman ser canales de revelación de Dios y no lo son. Deuteronomio 18, 20, 21, Gálatas 1, 6, 9, Primera de Juan 4, 1, 4. Igualmente severos son los numerosos pronunciamientos contra la pretensión de un conocimiento o una revelación especial por medio de la astrología, hechicería y brujería. Lucas 26, Deuteronomios 18, 10 al 14, Isaías 8, 19, Segunda de Juan 9, 10. Por causa de su fuente y su contenido, la revelación especial es única, exclusiva y sobrenatural. Blas Pascual fue un matemático, físico y filósofo religioso francés. Nació el 19 de junio del 1623 y murió el 19 de agosto de 1662. Observó lo siguiente: el Dios de la Biblia no es el Dios de los filósofos, sino el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que se da a conocer y asimismo como el Salvador y compañero del largo camino que el hombre debe recorrer. Forma de la revelación especial. Punto 1. La revelación como suceso histórico. Si el pecado es histórico, entonces la liberación de ese pecado a través de la redención debe serlo también. El Antiguo Testamento es el registro de la actividad reveladora y redentora de Dios. Esta actividad histórica es imposible desde el punto de vista perspectiva de la escuela histórica naturalista, la cual niega a Dios y en consecuencia la posibilidad misma de los milagros. No obstante, la evidencia arqueológica está estableciendo la verdadera naturaleza histórica y precisión del Antiguo Testamento. Los mismos milagros con los cuales muchos tropiezan en la historia son demostraciones del poder de Dios, creando asombro y señalando la presencia de Dios en medio de los tiempos. Esta actividad de Dios es progresiva, tanto en su faceta reveladora como redentora, calumniando. Esta actividad de Dios es progresiva tanto en su faceta reveladora como redentora, culminando en la encarnación de Jesucristo. Punto 2. La revelación como palabra divina. La revelación como acontecimiento tiene necesidad de la revelación en forma de palabra. Los acontecimientos históricos están abiertos a diversas interpretaciones, como lo sabe cualquier estudiante de historia. Por lo tanto, Dios provee su revelación en la historia junto con una palabra interpretativa, y el suceso y la palabra deben ser casi una unidad, o de lo contrario, el hecho en sí será mal interpretado, a lo que es peor aún, sin sentido. Por lo tanto, la inspiración es inseparable e indispensable, mientras que acontecimiento y la palabra unidos son revelación. En consecuencia, las escrituras son la palabra de Dios misma, constituyendo la interpretación infalible de la actividad redentora de Dios. Es profecía frecuente. La palabra viene con anticipación al acontecimiento. Esta misma declamación de la palabra de Dios y su cumplimiento eran la prueba expresa de distinción entre los profetas verdaderos y falsos en Israel. Deuteronomio 18, 22. La promesa neotestamentaria de la segunda venida de Cristo es un ejemplo de la palabra de Dios precediendo al evento de Dios, así como la cruz y la tumba vacía son indicadores de los sucesos de Dios que acontecieron con prioridad a la palabra interpretativa dada a los discípulos y a la iglesia en el Nuevo Testamento. Punto 3. Consecuencia de la revelación como evento y palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su Padre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hechos 1, 1 al 3, 2, 3, 4. Este pasaje de la Escritura señala en forma distintiva a Jesucristo como el resumen de la revelación de la persona y voluntad de Dios, así como también la culminación de la redención. Cristo es el hecho supremo de la revelación, como también la expresión hablada de la palabra de Dios en forma definitiva desde el momento en que Él declaró que su enseñanza eran tu palabra. Juan 1, 1 al 3, 10 y 10. 12, 17, 37, 38. Su palabra y su obra son una unidad y no necesitamos ni podemos escoger entre ellas. Juan 10, 37, 38. Es la experiencia final suprema de la revelación como suceso histórico, cuando Dios mismo se hace carne y entra en el escenario de la historia tal como se expresa en el lenguaje y cultura de la Palestina del siglo I. Él es el centro de la historia y de la revelación, así como el tema de la preinterpretación Antiguo Testamento y de la postinterpretación Nuevo Testamento. Lucas 24, 25 al 27, 44, 45 y Juan 20, 30, 31. Así es la Escritura, la historia, interpretación y registro infalible de la revelación de Dios que culmina en su propia presencia entre los hombres. Las Escrituras, en especial el Nuevo Testamento, son la perpetuación dentro de la iglesia de la comprensión y la experiencia apostólica de la encarnación. El Cristo único es el que se nos revela en la Escritura. Este testimonio escrito de la vida de Cristo es la prolongación de su palabra hablada. Uno no puede aceptar la autoridad de Cristo ni entender su mensaje sin entender y aceptar la autoridad del Nuevo Testamento. Otras doctrinas concernientes a las Escrituras, tales como la canonicidad y la inspiración, son por tanto tan importantes como la revelación. Desde el momento en que las Escrituras en sí mismas es revelación, vemos primero a la comprensión de la Escritura, la comprensión de la revelación. Cristo les prometió a sus discípulos el Espíritu de verdad después de su ascensión. Juan 14, 16, 17. Desde Pentecostés, todos los creyentes han experimentado la morada del Espíritu Santo de Dios y han sido ungidos por Él. Romanos 8, 9, Primera de Juan 2, 27. Por el hecho de que el Espíritu Santo es el autor final de la Escritura a través del medio de la inspiración. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Es también su interpretación final. Primera de Corintios 2, 9 al 14. A este don de comprender la Escritura se le llama comúnmente iluminación. Se lo define simplemente como el ministerio del Espíritu Santo en el creyente y a través del cual el escritor divino, por medio de la interpretación, se convierte en el intérprete divino, de manera que el creyente puede entender el mensaje esencial de la revelación, haciendo posible el verdadero sacerdocio de todos los creyentes. Capítulo 2. Canonicidad, autenticidad. El significado de canonicidad. Por canonicidad de las Escrituras se quiere decir que de acuerdo a ciertos patrones establecidos, los libros incluidos en ellas son considerados como parte de una revelación divina y completa, la cual por lo tanto es autoritaria y obligatoria con relación a la fe y a la práctica. La palabra canon, es decir, es de origen cristiano, de la palabra griega canon, la cual a su vez fue tomada probablemente de la palabra hebrea cané, que significa una caña o una vara para medir. En consecuencia, es una norma o regla. Más tarde llegó a tener significado de una regla de fe y finalmente una lista o catálogo.
Gálatas 6:16. Más tarde se aplicó a todo lo que es medido por algún patrón reconocido como fidedigno. Se puede decir que su uso con este significado ocurrió por primera vez entre los cristianos de la iglesia del siglo IV. El canon se aplica a aquellos libros que han de aceptarse como mensajes ciertos y fidedignos de Dios, y que por ende nosotros tenemos que obedecer. El canon de las Escrituras es la lista de los libros medidos por una norma o regla válida de inspiración. Sus libros son la regla y el patrón que mide a los hombres y sus hechos, y ellos proveen una guía autorizada para nuestra fe y práctica. Se debe entender, no obstante, que la canonización de un libro no quiere decir que la nación judía por un lado o la iglesia cristiana por otro lado le dieran autoridad a ese libro, sino por el contrario, estando ya establecida su autoridad sobre bases diferentes y suficientes. Como consecuencia, se reconoce que el libro pertenece de forma adecuada al canon, y de este modo declarando como tal. Pero esto tiene que quedar claro: incluir un libro en el canon no es la causa de la inspiración. Las escrituras canónicas fueron tan inspiradas en el momento de escribirse como cuando fueron colocadas más tarde en el canon. Esto dejó un doble proceso. Primero, es la obra del Espíritu Santo inspirado, la producción del libro. Segundo, es la acción del Espíritu Santo guiando hacia el reconocimiento del mismo. Se debe reconocer que cada uno de los libros canónicos posee una cualidad que determina su aceptación. Fue aceptado en primer lugar porque se percibe su origen divino. Canonizar un libro quiere decir: 1. El reconocimiento de que su enseñanza es divina en sentido exclusivo. 2. La consecuente atribución al mismo es de la autoridad religiosa por parte de una comunidad o de sus líderes. Angus Green. Prueba de la canonicidad. La escritura no demanda una credulidad ciega de parte de aquellos que se acercan a ella para estudiarla, sino una creencia inteligente que descanse sobre la base de hechos creíbles. El Antiguo Testamento no contiene ningún registro de la canonización de algún libro o colección de libros, pero en todas partes los reconoce como poseyendo autoridad canónica. Todas las teorías están erradas al considerar la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento como el trabajo del pueblo. La autoridad canónica y el reconocimiento de la misma son dos cosas distintas. El hecho de que la decisión del pueblo no fue la causa de la canonicidad se demuestra por medio de tres consideraciones. En aquellos tiempos no se pensaba que la autoridad provenía de parte de la gente, sino de Dios. Esta teoría crítica introduciría por la fuerza el principio de la civilización moderna en la antigüedad. Los libros tenían que haber poseído autoridad canónica antes de que fueran reconocidos por Israel, o Israel no los hubiese reconocido. Eran canónicos porque fueron inspirados divinamente y poseyeron autoridad divina desde su primera promulgación. Los dos relatos de la llamada canonización en realidad no son tales. La llamada canonización del libro de Deuteronomios en la época de Josías no es en sí canonización. El libro fue reconocido por parte de todos los que lo oyeron como teniendo ya autoridad. Hilcías le dijo a Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 22:8. Safán leyó el libro delante del rey Josías. Inmediatamente el rey rasgó sus vestidos y mandó que se le preguntara a Jehová en relación con las palabras del libro, que decían: grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que
todo lo que nos fue escrito. Verso 13, Josías reunió al pueblo y les leyó el libro. Segunda de Reyes 23, 1, 2. Del mismo modo, el registro de Nehemías 8 no es el de la canonización del libro. Evidentemente, Esdras consideró el libro como ya canónico, o de lo contrario no se hubiese esmerado tanto por leerlo a la solemne congregación del pueblo. El pueblo tenía la misma idea de ello, ya que le pidieron a Esdras que lo leyera. Nehemías 8, 1 al 3. Y cuando él lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Verso 5. Como una evidencia de su autoridad y la aceptación por parte de ellos, no fue sin el reconocimiento de la autoridad que existía previamente. La lectura fue para la instrucción del pueblo. No hay ningún registro en el Antiguo Testamento de la aceptación formal por parte de la gente de ninguno de los libros de las divisiones segunda y tercera del canón. Aún así, estos libros evidentemente eran considerados canónicos si se canonizaban dada por los escribas. El registro de este acto sería una parte importante de cada libro, o por lo menos de cada división del canón. Aún así no existe tal registro. Es obvia la explicación de que los libros fueron reconocidos como canónicos desde el principio. Raven Old Testament. Entre los títulos se habla de las escrituras del Antiguo Testamento como la ley de los profetas, Mateo 22:40, Hechos 13:15, Romanos 3:21, la ley. Punto A. Aceptación demostrada por el lugar asignado en el templo, tablas de la ley preservada en el arca del pacto. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Deuteronomios 10:5. Libro de la ley guardado por los levitas al lado del arca. Y cuando acabó Moisés de escribir la palabra de esta ley en un libro hasta incluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomios 31:24 al 26. Escrituras encontradas en el templo en días de Josías. Entonces dijo el sumo sacerdote a Hilcías, al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Segunda de Reyes 22:8. Punto B. Aceptación demostrada por el reconocimiento de su autoridad. La ley para leer en presencia del pueblo cada 7 años, y les mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Deuteronomios 31:10 al 13. El pueblo era instado a obedecerla, y enseñaron a Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Segunda de Crónicas 17:9. El rey tenía que tener una copia por medio de la cual regulara sus decisiones, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, y a fin de que prolongue sus días en su reino.
él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17, 18 al 20. Josué era obligado a leerla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Base del juicio de Dios a los reyes, y se prestare oídos a todas las cosas que te mande, y anduviereis en mis caminos, e hicieres lo correcto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Primera de Reyes 11:38. El cautiverio de Israel y Judá fue causado por la desobediencia a ella en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis en obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías 1:7 al 9. Reconocida por los cautivos y que regresaron, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Esdras 3:2. Los profetas. Punto A. Aceptación demostrada al ser colocadas en igualdad con la ley. Los profetas enfatizaron la ley, Isaías 1:10, pero consideraban igualmente obligatorias sus propias palabras. La desobediencia a los profetas se castigará del mismo modo. Segunda de Reyes 17:13. Punto B. Aceptación demostrada por la referencia de Daniel a las declaraciones proféticas preservadas en libros. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel 9:2. Pruebas suplementarias de parte del Nuevo Testamento. Punto A. Referencia por parte de Cristo de las Escrituras como existentes y con autoridad. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29, Mateo 23:34, 35, Lucas 24:44, Juan 5:39, 10:35. La referencia por parte de los apóstoles en cuanto a las Escrituras como de origen y autoridad divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Pedro 1:20, 21. El canon del Nuevo Testamento, constituido por los libros escritos por los apóstoles o recibidos como teniendo autoridad divina en la edad apostólica. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Juan 16:12 al 15, 14, 26, segunda de Pedro 1, 20, 21. Constituido por libros valorados en un nivel de autoridad no compartido por otros libros. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Timoteo 2:13.
constituido por libros que llevaban evidencia de su propio origen. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Colosenses 1, 1 al 2, Romanos 1, 7, 1, 1, 7. Constituido por libros garantizados y aprobados por la ciencia cristiana universal, constituido por libros en relación a los cuales se le dio a la Iglesia un discernimiento especial para que pudieran discriminar entre lo verdadero y lo falso. Pasó un tiempo bastante considerable después de la ascensión de nuestro Señor antes de que en realidad se escribiese alguno de los libros que están contenidos en el Nuevo Testamento. La labor más importante al primordial de los apóstoles fue de dar testimonio personal acerca de los hechos principales de la historia del Evangelio. Marcos 16:15, Hechos 1:21, 22. Al principio la enseñanza de parte de ellos fue oral, Lucas 1:1 al 4. Pero con el transcurso del tiempo muchos se esforzaron en poner por escrito este evangelio oral, mientras los apóstoles todavía vivían la necesidad de registros escritos de las palabras y acciones de nuestro Señor no eran tan apremiante, pero cuando llegó el momento de la partida de ellos de este mundo, se tornó extremadamente importante el hecho de que se publicasen registros autorizados. De este modo aparecieron los evangelios. Los fundadores de las iglesias, a menudo imposibilitados de visitarlas personalmente, deseaban comunicarse con sus convertidos con el propósito de aconsejarles, amonestarles e instruirles. Así fue como surgieron las epístolas. La presencia de Diocleciano en el 302 después de Cristo hizo que se enfrentaran con la cuestión de la literatura sagrada de la iglesia. Los perseguidores demandaban que se abandonasen las escrituras. Los cristianos se negaban a hacerlo, así que la pregunta se hizo urgente: ¿qué libros son apostólicos? La respuesta yace en nuestro Nuevo Testamento. Exámenes cautos y cuidadosos en oración demostraron cuáles son genuinos y cuáles falsos. De esta manera surgió el canon del Nuevo Testamento. Doctrina. Se demuestra que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, tal como lo tenemos en la actualidad, han sido aceptados en épocas muy temprana por la Iglesia como conteniendo la revelación completa de parte de Dios, y habiendo sido escritos por autores hermanos a quienes son atribuidos paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una palabra interesante en el arreglo de los libros, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Veamos. 1. Historia. Punto A. Testamento. Punto 2. El Pentateuco. Punto 3. Los libros históricos. Punto 2. Interpretación. Sabiduría y poesía. Los profetas mayores. Los profetas menores. Profecías. Los profetas menores. El Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas generales, el Apocalipsis. Podemos notar que en las composiciones del Antiguo Testamento hay una relación paralela y a la vez progresiva, y el Nuevo Testamento está edificado sobre el Antiguo. Las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo vienen a ser las historias del Nuevo Testamento. Entonces tenemos una gran escala que va en ascenso, empezando con la creación hasta llegar a la cruz, y de allí hasta la corona en otro gran Pentateuco manera. Este sería de la siguiente manera:
historia del Antiguo Testamento. 2. Interpretación del Antiguo Testamento, profecía del Antiguo Testamento.